Como ya hemos realizado nuestro primer proyecto de Unity, ya tenemos también configurado el Visual Studio Code para trabajar con él. Ahora vamos a ver a cada uno de los paneles que tenemos a nuestra disposición en la primera instancia de la creación de nuestro proyecto. Aquí veremos qué hace cada uno de estos paneles y cómo representa algo en nuestro videojuego o en nuestra manera de crearlos. Principalmente vamos a ir a los primeros elementos de nuestro editor. Primero vamos a empezar con algo que es esencial, que es la escena. La escena es un elemento, ya sea en 3D o en 2D, en el cual se representan todos los objetos que están en nuestro videojuego. En sí, cada escena puede ser modular. No solamente podemos tener una sola escena. Podemos crear múltiples escenas y cada una nos llevará a este contexto, a este panel en el cual lo vamos a visualizar por dentro. La escena va muy de la mano de otra ventana que tenemos aquí que se llama la jerarquía. La jerarquía es solamente una representación en un árbol jerárquico de los elementos que están representados aquí. Si por ejemplo yo le doy aquí a Main Camera, doble clic, nos ubica donde está, digamos que la posición en el espacio donde está nuestra cámara. Claro está que para poder visualizar a dónde apunta la cámara, tendría que presionar aquí donde dice Gizmos. Al darle aquí, destildándolo y tildándolo, podremos ver todos los componentes que están en la escena representados con iconos. En este caso, la cámara y la luz tienen una representación en iconos para ubicarlos más fácilmente en la escena. Esto es debido a que estos objetos en realidad están vacíos o carentes de una malla gráfica en donde podamos verlo. Entonces, esto es una herramienta muy útil. Ahora, dado el caso, continuemos con la escena. La escena tiene también múltiples elementos aquí en la parte superior en donde podemos interactuar mayormente de forma gráfica con nuestra escena. Por ejemplo, en la primera pestaña están todas estas opciones en los cuales son elementos para visualizar mayormente los elementos 3D que están aquí de una forma diferente. Porque los elementos 3D tienen diferentes tipos de capas o texturas o canales, los cuales el motor gráfico los representa o los renderiza de una manera diferente. Esto lo veremos en un apartado más complejo. Ahora, aquí tenemos la opción 2D. Si le damos clic aquí, podemos ver que nuestro Unity cambia una perspectiva totalmente 2D, en la cual ya no podremos girar hacia los lados, sino solamente hacia arriba y hacia los lados. Ya no podremos rotar en un eje tridimensional. Esto es debido a que entramos a un entorno 2D en donde podremos crear ya sea interfaces gráficas como la UI o un juego totalmente en 2D. Si volvemos aquí a darle clic, volvemos a nuestra vista en 3D, en donde aquí sí vamos a poder girar. Aquí unos pequeños tips de las teclas más importantes para manejarse en la escena. Con el mouse, con la rueda del ratón, podemos hacer zoom in y zoom out de nuestra cámara. Otra cosa de acotar es que esta cámara que está aquí es la cámara del juego y la cámara de la escena es la que nosotros estamos viendo actualmente o la que estamos manipulando. Ahora sí, luego de saber cómo hacer zoom in, zoom out, podemos movilizarnos en la escena de una manera sencilla, ya sea presionando la letra Q para tener la mano, la cual podemos movernos solamente dando clic y desplazándonos hacia los lados. También si le damos clic derecho, se nos pone en el mouse un pequeño ojo que, moviéndolo hacia los lados, podemos girar la cámara. También tendremos otra forma de movilizarnos con las teclas direccionales de las flechas. Luego de ello, podemos ver otros apartados importantes. Aquí en la luz podemos visualizar todos los elementos de luces
o deshabilitarlos. Voy a hacer rápidamente un panel, un plano y un cubo, los cuales estarán representados por luces. En este caso, tengo la luz desactivada. Si yo le doy clic, podemos ver cómo la luz ahora está afectando este plano y este cubo y está generando esta sombra. Si yo le doy de nuevo, desactivo eso. ¿Para qué nos serviría esto? Para visualizar mejor los elementos que estén debajo de una edificación o debajo de o dentro de una cueva. Quitar los elementos de las luces para poder visualizar mejor todo el entorno. La siguiente opción es para quitar o activar el audio. Esto es debido a que cuando estemos manipulando audio, pueden haber sonidos que se representen o se ejecuten en la escena sin necesidad de estar en el juego. Y puede ser que nos aturdan o nos interfieran en algo. Entonces lo podemos habilitar y deshabilitar. La siguiente opción es una especie de capas que tenemos en la escena que podemos deshabilitar o habilitar para visualizar mejor. Por ejemplo, este cielo y tierra que se ve aquí se llama Skybox y nosotros lo podemos deshabilitar para visualizar mejor los elementos que se atenúen con ese Skybox y podemos ver ahora todo en un espacio gris porque ya no existe ese Skybox representado en la escena. Sin embargo, en el juego todavía se representa. Ahora, luego también podemos quitar lo que son las neblinas, digamos que los reflejos del sol, el postprocesado y el sistema de partículas. Ahora, en este apartado no podemos habilitar y deshabilitar objetos en la escena que estén ocultos. Ejemplo, si nos vamos a la jerarquía, aquí tenemos, si seleccionamos el cubo, aquí tenemos una especie de ojo y una especie de mano. Si le damos al ojo, él desaparece en la escena, pero no desaparece como tal, sino que no lo estamos visualizando para poder trabajar, por ejemplo, con el plano y no entorpecernos con el cubo que está allí. Si nosotros queremos habilitar todos los objetos que estén deshabilitados y mostrarlos en la escena, le damos clic aquí y se verán. Es una forma rápida de mostrar lo que está oculto. Ahora, vamos a quitarle el ojito para que se vea. Y vamos a ir al siguiente apartado, que sería la grilla de nuestra escena. La grilla de nuestra escena es algo muy útil debido a que nos representa por unidades qué tan alto, largo o en qué distancia se ha movido un objeto, debido a que cada uno de estos recuadros representa una unidad. Una unidad puede ser algo parecido a 1 metro de distancia. Es decir, que este cubo, 1, 1 y 1. Eso significa que mide 1 metro o una unidad en X, una unidad en Y y una unidad en Z. Lo cual podemos colocarlo a la par con uno de estos cubos. Vamos a verlo. Y vamos a ponerle aquí 0.5 y 0.5. Y veremos que exactamente encaja dentro de uno de estos cuadrados. Y esto nos daría una buena representación de su espacio. ¿Por qué 0,5 y 0,5 aquí? Debido a que el centro de este cubo es el que tomamos como su posición. Si lo ponemos en 0, 0, 0, vamos a ver que queda en el centro de 4 unidades. Porque se está tomando es el centro de este cubo. Luego de saber todo esto de la grilla, aquí la podemos deshabilitar y habilitar o representar en otro aspecto. Si lo representamos en Z, se pondrá en el eje Z. Si lo representamos en X, se representará en el eje X. Y normalmente siempre se representa en el eje Y, que es la altura. Ahora, esta opción que está aquí es para habilitar herramientas extra que puedan tener un objeto. Si le damos al cubo, tenemos esta herramienta extra de aquí, que sería para modificar la colisión de este cubo. Si yo le doy, puedo mover la colisión del cubo. Ahora, el siguiente parámetro es para la cámara, en donde podemos modificar cómo ve la cámara nuestra escena. Normalmente
el punto de vista es de 60. Las demás opciones son que si la velocidad, la aceleración de la cámara, cómo se puede navegar, si va a tener occlusion cooling, que es prácticamente ocultar los elementos que no ve la cámara, pero esto es solamente representado en nuestra escena. Esta es la cámara de la escena, no la cámara de nuestro juego. Luego vendrían los gizmos. Como hicimos en un principio, los gizmos, vamos a colocar esto en 000. Los gizmos son aquellas representaciones de iconos que están en nuestra escena, debido a que la cámara y la luz no poseen un elemento gráfico como este cubo o este plano. No poseen una entidad gráfica que se renderice en la escena, sino que tienen estos pequeños iconos para nosotros ubicarlos de manera más sencilla. Si nosotros deshabilitamos los gizmos, ya no se verían, serían totalmente invisibles y ubicarlos sería más difícil, pues tendríamos que irnos a la jerarquía y clicar en ellos para saber exactamente dónde están. Los gizmos son muy útiles y hay una gran variedad de gizmos que se irán añadiendo con tal agreguemos esos elementos a nuestra escena, que es exactamente lo mismo. Esto es la representación de la escena en forma de árbol y esta es la escena como tal con los objetos. Aquí también podemos poner los iconos un poco más grandes o pequeños para visualizarlos mejor. Normalmente siempre están en el medio. Luego, lo último de aquí sería un buscador de objetos. Tendríamos que buscarlos exactamente por el nombre que está aquí. Por ejemplo, si yo pongo plano, me hace un focus del plano. Aunque no se note, este elemento tiene un color diferente a este. Si yo pongo cubo, podemos ver que el cubo aquí sobresalta. E incluso si lo pongo abajo, se ve como una especie de color, como si fuera un rayos X. Porque si dejo de buscar el cubo, ya no se vería, está abajo, está aquí abajo. Entonces, como para resaltar un objeto en la escena. Ya con esto, solamente nos quedaría este pequeño manejador de aquí. Lo que hace es visualizar los ejes que existen en nuestra escena 3D y al darle clic, vamos a ubicar la cámara ya sea arriba, a un lado, bueno, al frente, a un lado, al otro lado y así sucesivamente. Podríamos movilizar la cámara a un eje en específico y bloquearlo. Lo mismo que darle aquí y dar clic derecho y veríamos todas las perspectivas que están. La cámara en perspectiva, si estamos abajo, perdón, atrás, abajo, a la izquierda, al frente, arriba, a la derecha y de manera libre como estamos ahora. Vamos a especificar un poco más la jerarquía. Son los elementos que están en la escena. Si los damos clic a cada uno, vemos cómo nos ubicamos en cada uno de estos objetos. Si le damos clic derecho en cualquier parte de la jerarquía o que esté dentro de este recuadro, podemos cortar, copiar, renombrar, duplicar y borrar. En este apartado, que es el más importante, es para crear nuevos objetos, ya sea 3D, ya sean efectos de partículas, líneas o colas de renderizado, luces, audio, video, elementos de la UI y una cámara. Porque no solamente podemos trabajar con una cámara, sino con varias. Entonces, para crear un elemento 3D es simplemente irse para acá y podemos crear cualquier tipo de elemento 3D primitivo, ya sea un plano, un cuadro, un cilindro, un árbol, un terreno, zonas de viento, un texto en 3D, etc. Vamos a probar en este momento con un cilindro. Y aquí tendríamos un cilindro recién agregado. Nosotros cuando le damos clic a ese cilindro podemos, en la escena se va a representar estos ejes. El verde significa Y, el X, el verde significa Y, el rojo X y el azul Z. El X va de izquierda a derecha, el verde de arriba a abajo y el Z, que es azul, hacia el frente y hacia atrás. Ahora, la jerarquía solamente cumple esa necesidad, en donde podemos agregar elementos, ya sea por aquí en el más o clic derecho. En donde podemos buscar elementos, lo mismo que pasa con la escena, si escribimos aquí plane, es lo mismo que escribirlo aquí. Podremos también renombrar,
renombrar, duplicar. Las teclas rápidas serían F2 para renombrar, control D para duplicar. El inspector es simplemente una herramienta en la cual nos muestra las características del elemento que hemos seleccionado. Por ejemplo, si yo selecciono el cilindro, podemos ver que aquí dice el nombre del objeto. Hay otras opciones importantes como son el tag, en donde podemos identificar qué tipo de objeto es este, el layer, que es prácticamente la capa donde se va a visualizar, y los componentes. Todo esto que está aquí son los componentes, en el cual siempre va a haber un componente llamado transform, que es la posición en el espacio, la escala y la rotación de nuestro elemento. Luego aquí, un cilindro normalmente tiene un mesh renderer y un mesh como tal, que es su textura o su forma física en la escena, su representación. La cápsula collider sería su elemento de colisión, en el cual otro objeto va a colisionar con él y no lo va a traspasar, sino que va a golpear o va a rebotar. La única forma que traspase es en la colisión seleccionar este elemento como trailer. Esto lo veremos mucho más a profundidad luego. Y de último tendríamos el material, que esto proviene de aquí, del mesh renderer, el botón Add Component, en donde podremos agregar distintos componentes a nuestro GameObject. Los componentes es algo súper necesario en Unity, debido a que así funciona. Ese es su paradigma, en el cual uno va añadiendo elementos a un GameObject y así dotándolo de características. Projects, como vemos aquí, posee las carpetas y la jerarquía de archivos que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Aquí podemos añadir no solamente código, como en este caso, sino que también podemos agregar escenas, podemos agregar imágenes de nuestro ordenador, videos, modelos 3D, archivos de texto y un sinfín de formatos que reconoce Unity. Sin embargo, aquí también podemos crear elementos desde cero, dando clic derecho, localizándonos en Create. Podemos crear carpetas, scripts, shaders, también elementos para testing y muchos elementos semi avanzados de programación, escenas, templates para escenas, prefabs, que lo veremos mucho adelante, audio mixer, que es prácticamente el gestor de audio de nuestro proyecto. Podemos tener varios materiales y un sinfín de elementos como las animaciones, líneas de tiempo, señales y cosas de la interfaz gráfica del editor y muchas otras cosas que iremos analizando. El fin total del proyecto es mantener una organización de todos nuestros elementos del juego en general, no necesariamente de la escena, sino de todo el juego, debido a que aquí podemos tener más de una escena. Por ejemplo, yo voy a create scene y aquí le voy a poner example. Esta escena example, si yo le doy doble clic, me va a pedir salvar la escena en donde estoy y me ubica en otra escena en donde no existe ni el plano, ni el cilindro, ni el cubo. Ahora, si yo me voy de nuevo al sample scene en donde estaba, vuelvo a donde está mi cubo, mi cilindro y mi plano, mi cámara y mi luz. Entonces, allí podemos crear las escenas que nosotros queramos, que van a representar los niveles de nuestro juego. Aquí hay otra pestaña que se llama Console. Aquí se van a representar todos los errores, detalles, prácticamente elementos de avisos que nosotros vamos a indicar mediante código. Todo esto se va a representar aquí. Esta consola es muy útil para saber qué está sucediendo en algún punto de nuestra ejecución, ya sea que lo hagamos nosotros voluntariamente con un código que mande esa información o un error que se presente en Unity y nosotros sepamos dónde ocurrió y podamos investigar, ya sea por internet o por la documentación, o nosotros lo indaguemos y lleguemos a una solución.
Vamos a volver de nuevo aquí a la escena y veremos aquí arriba un apartado que se llama Game. En Game vamos a ver nuestro juego, representados en la cámara que está aquí, la cámara principal de la escena. Esta cámara no es la cámara de nuestra escena como tal, sino del juego, la que va a representar lo que se ve en el juego. Todo lo que esté dentro de este cuadrado gigante se va a representar en el juego. Así. Entonces esa cámara está constantemente renderizando lo que esté frente a ella. Aquí en Game podemos ver varias pestañas, que una es Display, en donde podemos ver los distintos displays que serían distintas cámaras. Podemos tener varias cámaras indicando o renderizándose en distintos displays. Y así hacer cambios de cámara o hacer distintos cameos, por así decirlo. Ahora, en el siguiente elemento sería el tamaño de la pantalla de nuestro juego. En Free Aspect, ella se manipula automáticamente, su tamaño se cambia. Y si nos vamos a escena, podemos ver que la cámara también se adapta a lo ancho que sea nuestro juego. Si aquí es más ancho, aquí se renderiza más ancho. Pero este Free Aspect no nos sirve para un juego como tal. Lo recomendado es utilizar el 16 noveno, que sería 1280, 720. Prácticamente es el aspecto más estándar de la industria. También está el 16 décimas. Y tamaños ya fijos como el Full HD, que es 1920 por 1080. Esto si lo hacemos más pequeño, vemos cómo no se altera, sino que se pone más pequeño. Pero no se altera el ancho y el alto, siempre es igual. Entonces es muy útil trabajar con un tamaño fijo, puesto que si queremos que el juego siempre se reproduzca en este aspecto de tamaño, es lo ideal. Luego tenemos la escala para aumentar y disminuir el zoom prácticamente de nuestro juego. No es muy útil porque después tendríamos que movernos así, pero sirve como para hacer un detalle de algo que se esté renderizando mal. Luego tenemos este Maximize on Play, que si lo tenemos tildado y le damos play a nuestro juego, podemos ver que nos va a cubrir toda la pantalla de nuestro editor. Sin embargo, si lo tenemos desactivado y le damos play, solamente va a cubrir este tamaño. Aquí estamos en play y solamente está cubriendo este tamaño. Mute audio para quitar el audio. Stats para ver las estadísticas de lo que está viendo la cámara y cómo se está renderizando. Los FPS, los elementos que está viendo. Los cálculos de la sombra, de cuántas caras está renderizando, etcétera, etcétera. Y los gizmos, que es lo mismo que en escena, estos gizmos de aquí, para representarlos en el juego. Aquí vemos el sol, donde está ubicado. Y con ello tendríamos todos los aspectos de los paneles más principales de Unity, en donde aquí ya podemos trabajar con muchas cosas y ventajas para trabajar en nuestro primer juego. Quedaría este apartado de aquí, que solamente son herramientas. Que la mano sería para desplazarnos así en nuestra escena. El Move Tool, que son para mover objetos mediante los ejes. La rotación, para rotar nuestro objeto también mediante los ejes azul, rojo y verde. La escala, para escalar nuestro objeto. Si lo vamos aquí, podemos escalarlo en X, en Z y en Y. Si lo queremos escalar todo, hay un elemento en el medio que si lo arrastramos podemos escalarlo en todos los ejes. Luego vendría el Rect Tool, que no se utiliza mucho en 3D, debido a que esto es más para 2D, debido a que no maneja muy bien las 3 dimensiones, sino es como para moverlo y escalarlo mediante estos puntos que están aquí. Luego vendría el Move, Rotate y Scale, que es un todo en uno,
en donde podemos mover, escalar, rotar en una sola herramienta. Y luego vendría el Editor Tools, que serían estas que están aquí. Luego viene, esto es para ubicar el centro de el centro de nuestro objeto en el centro o en el pivote. Esto no tiene una repercusión aquí debido a que esto se utiliza más cuando el objeto tiene un objeto dentro de él. Eso lo veremos luego. Y aquí es lo mismo, pero para la rotación, si es global o local. Esta última herramienta aquí está deshabilitada porque esto es para colocar el objeto con la grilla. Hacer un snap. Opción aquí global. Aquí tenemos el snap. Y este objeto se va a mover así, haciendo como pequeños saltos entre las grillas. Luego vendría el play, el pause y el step. Esto se utiliza para cuando le damos play a nuestro juego, visualizarlo, podemos pausarlo y también el juego seguirá como un estado de espera. Y el step sería para ir al siguiente paso. Esto lo veremos después. Luego vendría lo que sería el Collaborate. Esto es una opción para colaborar en proyectos con otras personas. Yo no lo utilizo mucho. Prefiero Git y GitHub, que lo veremos en este bootcamp. En nuestra cuenta de Unity. Los layers para ver los diferentes tipos de layers en la escena. Por ejemplo, si quito el default no se ve ningún objeto porque todos estos objetos están en default. Y luego los diferentes layers que podemos ver en un futuro. Y el layout es para cambiar la representación de estos paneles. Si nos vamos a 4 split, podemos ver nuestra escena dividida en 4 y una posición diferente. Y aquí hay muchas para probar. La recomendada es la de por defecto. Y luego nosotros podríamos mover estos paneles como nosotros queramos. Por ejemplo, jerarquía la puedo poner aquí abajo. Inspector la puedo poner de este lado. Jerarquía ahora de este lado. La consola la puedo poner aquí. Todo se puede arrastrar y modularizarse como nosotros queramos. Ya en el próximo video veremos ahora los aspectos del código en Unity y cómo utilizarlos.